Bienvenidos a esta revisión que vamos a hacer sobre el método PAVA para diagnóstico de taquicardia ventricular, un método que ha cobrado mucho auge en los últimos años y vamos a revisar un poco y desempolvarlo y vamos a repasar sobre él. ¿Cuál fue la idea con el método PAVA? Recordemos que fue publicado en julio del 2010 y el título ya nos mostraba la simplicidad, la sencillez con la cual ellos querían mostrar cómo este sistema podría ser gran referente y facilitarnos el diagnóstico sobre taquicardia ventricular o hacer la identificación entre los ritmos que mostraban una taquicardia con QRS ancho. El título era sencillo: tiempo pico de la onda R en D2, un nuevo criterio para diferenciar entre taquicardias de complejo QRS ancho. A la cabeza el doctor Luis Fernando Pava, de allí que se tomó el nombre de él para identificar este método. Pero ¿cómo? ¿En qué se concibió este método? ¿Cuáles eran sus parámetros? Sencillamente lo que nos mostraba es que se enfocaron en la derivada de 2, solamente en ella, para determinar la diferenciación entre las taquicardias. ¿Qué tuvieron en cuenta? Determinar primero que todo el inicio del QRS, ese punto de inicio, y asimismo identificar el punto máximo de la onda R, el pico de la onda R, y la distancia entre ambos, llevarla en tiempo, de tal manera que si ese tiempo era igual o superior a 50 milisegundos, nos encontrábamos ante una taquicardia ventricular. Y de esta manera podíamos nosotros establecer con certeza la determinación. Ahora, si el tiempo era inferior a los 50 milisegundos, pues nos encontraremos ante una supraventricular. En el ejemplo que nosotros estamos viendo allí, dos cuadritos, 80 milisegundos, lo determinaríamos bajo este método como una taquicardia ventricular, definitivamente. Sencillo, práctico, directo, definitivamente grandioso. Ahora, ¿qué le ha dado tanta fuerza a este método? No solo la sencillez, sino que tengamos en cuenta que no solo nos sirve para que determinemos con las ondas R. No, podemos establecerlo también, emplearlo si tenemos QRS negativos, si estamos ante QS, o también que estemos ante un QR, por ejemplo. De igual manera lo podemos establecer. Podemos hacer las mediciones ante estas deflexiones y para ello, la gran definición que se establece para trabajar, bien sea con deflexiones positivas o negativas, fue la siguiente. Se definió entonces como la duración del QRS desde la línea isoeléctrica hasta su primera deflexión, sea positiva o negativa. ¿Listo? Allí tenemos el parámetro establecido para nosotros realizar la medición, llevarlo en tiempo, en milisegundos, y determinar si es supra o ventricular, con el mismo parámetro, si es igual o mayor a los 50 milisegundos. ¿Qué fue lo fantástico? Además de todo esto, de este método, miren, esta contundencia, la sensibilidad del 93%, la especificidad del 99%, pero también un valor predictivo positivo del 98%. ¿Qué nos mostraba esto? Que definitivamente podíamos confiar en él, que teníamos una certeza supremamente alta para cuando nosotros lo usemos y determinemos ante qué taquicardia ventricular o supraventricular nos enfrentamos y poder nosotros sellarlo como tal al emplear este método, estar seguros en la utilización del mismo. Realmente una confiabilidad del mismo muy alta, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda. A pesar de que esto sonara como fantástico y perfecto para que lo empleemos como método exclusivo. ¿Pero qué es lo otro? Pues la otra parte lo que nos mostraba era algo también interesante. El estudio incluyó 218 electrocardiogramas, 218 registros electrocardiográficos que se le hicieron a 218 pacientes, lo que muchos han mostrado que es un número bastante pequeño o no tan alto para poder tener una contundencia absoluta. Pero asimismo cabe la pena recordar que los investigadores establecieron que el enfoque era necesario que se validara con otros estudios, que se hiciera comparación con los otros estudios. Y asimismo compararse con los algoritmos que ya se tienen determinados, como por ejemplo el Brugada, y de esta manera poder confirmar si estos hallazgos eran tan confiables como se veían o no. He aquí el punto importante.
Entonces, mis amigos, aquí tenemos este método Pava sencillo, directo, solo teniendo en cuenta la derivada de 2 bajo los parámetros que establecimos, los 50 milisegundos entre un punto y otro, el final de la línea isoeléctrica y la primera deflexión, y luego hagamos comparación. Comparemos con los métodos establecidos de referencia que ya son los que tenemos desde hace mucho tiempo. Y de esta manera podremos nosotros determinar si tenemos un método pleno al fin, sencillo y fácil o no. Queda en manos de nosotros revisarlo y sacar nuestros análisis. Es todo por ahora. Nos veremos más adelante en otra revisión que querramos hacer, que nos digan para que analicemos y ya será en otra ocasión que nos veremos por esta misma vía. Hasta luego.